Quisiera por favor que fueran conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5, vamos a leer los versículos 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bien, hermanos, continuamos con nuestra serie de sermones expositivos en el Sermón del Monte, el más extenso y más famoso discurso de Cristo recogido en los Evangelios. Y actualmente nos encontramos estudiando algunos ejemplos que aparecen en la segunda mitad del capítulo 5, a través de los cuales el Señor Jesucristo ilustra ¿cuál es la manera correcta de interpretar el Antiguo Testamento en contraposición a la forma en que lo hacían los escribas y fariseos? La semana pasada comenzamos a considerar la interpretación de Cristo del séptimo mandamiento versus la interpretación farisaica. Estos hombres interpretaban las palabras no cometerás adulterio únicamente como una prohibición de que un hombre tome para sí la mujer de otro o cualquier otra mujer que no fuera su propia esposa. Pero veíamos el domingo pasado que desde la perspectiva de Cristo, estas palabras tienen un alcance mucho más amplio. El séptimo mandamiento ciertamente prohíbe cualquier tipo de relación sexual ilícita, pero prohíbe también albergar cualquier deseo ilícito, cualquier pensamiento impuro que se levante en nuestra mente. El Señor dice aquí que basta con mirar a una mujer de tal manera que eso genere un deseo pecaminoso por ella, y entendemos obviamente que está hablando allí de una mujer que no sea la propia esposa, y ya el adulterio, dice Cristo, fue cometido en el corazón. La semana pasada concluimos nuestro estudio de los versículos 27 y 28, derivando algunos principios y enseñanzas prácticas de estas palabras de Cristo. 4 principios básicamente. Vimos en primer lugar que de acuerdo a esta enseñanza, el pecado no es otra cosa que el consentimiento de la voluntad a los pensamientos y deseos pecaminosos que se levantan en el corazón. La ley de Dios no solo prohíbe los actos pecaminosos, sino también los deseos pecaminosos que luchan por obtener el consentimiento de nuestra voluntad. Sí, los 10 mandamientos prohíben tomar la mujer del prójimo, pero prohíben también codiciarla. Tan pronto nuestra voluntad consiente, el pecado ya fue cometido, aunque no tengamos ocasión de llevarlo a cabo en realidad. En segundo lugar, vimos que la fuente del pecado reside en el corazón. Cristo dice, ya cometió adulterio en el corazón. El problema del hombre no está en las manos, no está en los ojos, no está en los pies. El problema del hombre reside en el corazón. El Señor dijo en una ocasión que es de dentro del hombre, del corazón, que salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, dice el Señor en Marcos 7, 21 al 23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Los ojos, las manos, los pies son los instrumentos que el pecado suele usar para seducirnos o para llevar a cabo el mal concebido. Pero no olviden, hermanos, que el taller en el que se forjan y fabrican esas maldades es el corazón. Así que no es el ambiente lo que daña al hombre, como dicen algunos sociólogos. El hombre viene dañado de fábrica. La fuente que genera toda esa maldad está dentro de nosotros. Por eso, hermanos, no nos cansaremos de repetir, no nos cansaremos de predicar que lo que el hombre necesita no es un adesentamiento, es un cambio de corazón.
Hermanos, dejemos a las sectas, dejemos a la Iglesia Católica Romana, dejemos a los humanistas la tarea de moralizar al mundo. Esa no es nuestra tarea. La tarea nuestra es la de predicar el Evangelio, porque tenemos la convicción de que el Evangelio es el medio que el Espíritu Santo ha de usar para tomar a un hombre, para que deje de vivir centrado en sí mismo y comience a vivir en torno a Dios y a su voluntad. Regeneración no es lo mismo que adesentamiento, no es lo mismo que moralización. Uno es un cambio de fachada, el otro es un nuevo nacimiento. Son dos cosas diferentes. Cristo dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, no adecentarse, nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Así que mientras las sectas andan por ahí buscando muertos espirituales para darles una honrosa sepultura, nosotros los cristianos vamos con el Evangelio buscando a esos muertos para darles vida, para darles vida. Dos cosas más vimos la semana pasada. En tercer lugar, vimos que nuestra verdadera condición espiritual se revela a través del estado de nuestro corazón y no por nuestro comportamiento externo. En otras palabras, que nuestro verdadero yo no es el que se puede percibir con los ojos. El Señor habla aquí de cometer adulterio en el corazón, donde nadie excepto Dios puede percibir el mal. La apariencia externa es una cosa, pero lo que realmente cuenta es lo que somos internamente, y eso es lo que Dios juzgará algún día. Y finalmente vimos que la ley de Dios no solo condena el adulterio, sino también todo aquello que puede guiarnos y guiar a otros a cometer adulterio. Cristo dice, el que mira a una mujer. Y quiero citar aquí una vez más, o repetir más bien la cita que escuchamos de Pink la semana pasada. Dice este autor de nuestra generación, si las miradas lascivas constituyen un pecado tan grave, entonces aquellos que se visten y se exponen a sí mismos con la intención de ser mirados y deseados, no son menos culpables, sino probablemente más. En este asunto a menudo no son los hombres los que pecan únicamente, sino que también las mujeres los tientan a pecar. ¿Cuán grande entonces debe ser la culpa de la gran mayoría de las jóvenes modernas? Y yo me río porque este autor está escribiendo aquí en el año 1951, que fue cuando el comentario del Sermón del Monte fue publicado. Y él dice, ¿cuán grande debe ser la culpa de las mujeres jóvenes, la mayoría de las jóvenes de su época, quienes deliberadamente buscan levantar las pasiones de nuestros jóvenes? Y cuánto más grande es la culpa de sus madres por permitirles ser tan lascivamente provocadoras. El Señor dijo en una ocasión que a cualquiera que haga tropezar a uno de los suyos, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mal. Y a una mujer debe darle pánico pensar, pánico literalmente, pensar que por su culpa alguna persona tropiece y caiga en pecado. Eso debe ser un motivo de preocupación constante en la vida de toda mujer piadosa. Una mujer que no está preocupada por esto no es una mujer piadosa. Esto debe ser una preocupación constante, la forma que se viste, la ropa que compra, la forma como camina, los temas que habla. Pero no queremos extendernos más en esta revisión, tenemos muchas cosas que ver. En la mañana de hoy pasaremos a considerar las palabras del Señor en los versículos 29 y 30 únicamente, los cuales constituyen una aplicación de los versículos anteriores. Cristo dice, por tanto, por esto que hemos dicho acerca del adulterio, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Estas palabras han sido motivos de asombro, discusión y causa de muchas prácticas extrañas a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Por tal razón, lo primero que haremos en esta mañana es ver el texto desde un punto de vista negativo. ¿Qué no significan estas palabras?
Luego veremos un punto de vista positivo, lo que sí significan, y entonces extraeremos algunas aplicaciones prácticas. Pero antes quisiera dar crédito aquí, me veo compelido a dar crédito al pastor Martin esta mañana, porque su sermón acerca de este pasaje me fue de muchísima ayuda para el estudio del texto esta semana y aún para la confección de mi propio sermón. Vamos a ver entonces, en primer lugar, algunas interpretaciones erróneas, básicamente dos. Hermanos, amigos, este texto no enseña que la salvación se obtiene por medio de las obras. Este texto no enseña que la salvación se obtiene por medio de las obras. Hay dos reglas fundamentales de interpretación bíblica que debemos interpretar en el estudio de las Escrituras, y más aún cuando estamos tratando con un texto difícil y oscuro. ¿Cuáles son estas dos reglas? En primer lugar, que debemos tomar en cuenta el contexto de cada pasaje, de cada declaración. No olviden, hermanos, que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Y en segundo lugar, que debemos interpretar los textos oscuros a la luz de los textos más claros. Muchas herejías se han levantado en la historia de la iglesia basadas en textos oscuros. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, ¿qué significa esto? Obviamente que Pedro es el primer papa, que él es el pastor de toda la cristiandad, y que la iglesia está edificada sobre los cimientos del apóstol Pedro. Pero esa interpretación violenta muchos otros textos de las Escrituras y prácticamente todo lo que enseña el Nuevo Testamento acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Varias veces se nos dice que Él es la piedra angular, que Él es la roca, y que la iglesia más bien está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Efesios capítulo 2, no solamente a través del apóstol Pedro. Entonces debemos tomar ese texto oscuro, interpretarlo a la luz de otros textos más claros. Algunas personas leen estas palabras de Cristo y llegan a la conclusión de que el Señor está enseñando aquí lo siguiente: si luchamos por hacernos santos, iremos al cielo. Si no luchamos, iremos al infierno. En otras palabras, hay algo que debemos hacer para escapar de las llamas del infierno, y consecuentemente la salvación se obtiene haciendo algo a través de las obras del individuo. Pero si aplicamos esta declaración, las dos reglas de interpretación que acabamos de mencionar, veremos que no pasa la prueba de una buena exégesis bíblica. ¿De qué ha estado hablando nuestro Señor Jesucristo? Él viene hablando del problema tan grave que tiene el hombre por la condición de su corazón y por la naturaleza del pecado en sí. El corazón del hombre, dice el Señor, está lleno de maldad, de manera que la iniquidad y el pecado fluyen continuamente de él. Muchas veces no llegaremos a efectuar los pecados que concebimos internamente, pero para Dios, que puede ver el corazón, el pecado ya fue cometido. Dice el Señor, cuando albergamos odio, amargura, resentimiento, Dios lo considera homicidio, como si hubiésemos asesinado a la persona. Y cuando miramos a una mujer con lascivia y albergamos pensamientos impuros, ya hemos sido culpables de adulterio. ¿Y qué sucede cuando un hombre observa la ley desde esta perspectiva? Que esa visión lo lleva a exclamar como el publicano de la parábola: Dios, sé propicio a mí, soy pecador. Al ver la ley de Dios bajo esa óptica, vemos también cuán miserables somos. Los fariseos eran orgullosos porque rebajaban el alcance de la ley, y de ese modo creían poder cumplirla a la perfección. Pero Cristo introduce este sermón completo diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. No son los fariseos orgullosos los que entrarán al reino descansando en sus buenas obras, descansando en sus propias justicias, sino más bien los pobres en espíritu, los que reconocen que espiritualmente no son nada, no valen nada y no pueden hacer nada para salir de esa condición. Hermanos, el Señor no puede estar enseñando aquí una salvación por obras, porque eso contradeciría no solo el contexto inmediato del pasaje, contradeciría toda la Escritura. Dice el Señor en Lucas capítulo 19, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre se ha perdido y no se puede salvar solo.
Y en el famoso texto de Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No, amigo, este texto no enseña la salvación por obras. Tampoco enseña este texto que para crecer en santidad tenemos que abusar de nuestro cuerpo. Tampoco enseña este texto que para crecer en santidad tenemos que abusar de nuestro cuerpo. Y en la historia de la iglesia no han faltado quienes han interpretado estas palabras literalmente, como si enseñaran que para crecer en santidad tenemos que tratar con dureza nuestros cuerpos. Pero el sexto mandamiento prohíbe hacerle daño al cuerpo, prohíbe atentar contra la vida humana de cualquier manera. Esta enseñanza contradice una vez más el contexto del pasaje. Cristo dice que nuestro problema no radica en el cuerpo, radica en el corazón. Ese fue el error en que cayeron los monjes medievales. Ellos creían que para vivir en santidad era necesario maltratar el cuerpo, dormir en camas de madera, hacer ayunos prolongados, no casarse, mantenerse célibes, flagelarse el cuerpo. Martín Lutero cayó en ese error durante muchos años y Staupitz, su consejero espiritual, le decía: hermano Martín, no ayudas al alma castigando al cuerpo. No ayudas al alma. Esas cosas no pueden aplacar los apetitos que residen en nuestros sentidos. Y Martin Lloyd-Jones es muy acertado cuando afirma que cualquier enseñanza que nos haga vivir una vida antinatural no enseña la santidad como el Nuevo Testamento la enseña. Exigirle a un hombre o a una mujer que permanezcan célibes por el resto de sus vidas para servir a Dios es antinatural. Y en vez de aplacar los apetitos de la carne, más bien los enciende, dice 1 Corintios capítulo 7. Dios no ha pedido tal cosa en su palabra, sino que más bien ha pedido lo opuesto. Dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 en adelante: es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, que gobierne bien sus hijos y sus casas, porque el que no puede gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? Es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer. Es necesario que haya dado pruebas tangibles de que ese hombre tiene sabiduría, ternura, sensibilidad, firmeza para gobernar su propia casa. Y en esa misma epístola, en 1 Timoteo capítulo 4, dice el apóstol Pablo: Timoteo, debes saber que en los postreros días vendrán hombres mentirosos, hombres cauterizados en su conciencia, que escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, prohibirán el matrimonio. Y lo cito de esa manera porque es la forma en que aparece en la Biblia de Jerusalén, una versión católico-romana. Prohibirán el matrimonio, prohibirán casarse, como si tal cosa tuviera visos de más santidad. No, el Señor no está enseñando aquí que debemos sacarnos el ojo. El Señor no está enseñando que debemos cortarnos la mano literalmente para poder ser santos. De hecho, noten algo curioso en el texto. Y es que el Señor dice aquí: sácate el ojo derecho y la mano derecha. Vamos a suponer que una persona quiera seguir al pie de la letra lo que dice el texto y se corta la mano derecha y el ojo derecho. Todavía le queda el ojo izquierdo y la mano izquierda para pecar. O lleve esto más lejos y suponga que una persona se quita las dos manos, se quita los dos ojos. Todavía tendrá problemas con su imaginación, todavía tendrá problemas con sus deseos. Hermanos, no necesitamos estímulos externos para pecar. Basta con nuestra imaginación, basta con nuestros pensamientos, basta con nuestra memoria. Váyase a un bosque, lejos de todo tipo de estímulo externo, y allí usted tendrá problema con su carne pecaminosa. ¿Cómo debemos entonces interpretar estas palabras? Eso nos lleva a nuestro segundo punto: el significado de estas palabras. Y una vez más, dos cosas. Este texto nos enseña claramente, hermanos, que debemos cesar de practicar el pecado o terminaremos en el infierno. Este texto enseña claramente que debemos cesar, y noten cada palabra, de practicar el pecado o terminaremos en el infierno.
Que dice Cristo, si tu mano te es ocasión de caer, córtatala. No sea que vayas con las dos al infierno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. No sea que entres con los dos en el infierno. La enseñanza clara de este texto es que todos aquellos que viven practicando el pecado manifiestan de ese modo un corazón no arrepentido y por lo tanto van camino al infierno. Esta es la enseñanza que encontramos en todo el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que había en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cuando el Señor dice la cosa una vez, debemos prestarle atención. Cuando la dice dos veces, el asunto es serio. Si no os arrepentís, pereceréis. Hermanos, ¿qué es el arrepentimiento? El Catecismo Menor de Westminster define el arrepentimiento como una gracia salvadora por la cual el pecador, teniendo un verdadero sentimiento de sus pecados y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de sus pecados, se convierte de ellos a Dios con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. Ese punto aquí es importante. El arrepentimiento no solo se manifiesta a través del dolor que experimentamos de haber pecado. Si solo tenemos dolor, pero no vamos camino a la obediencia, eso es remordimiento. Eso fue lo que sintió Judas cuando traicionó a Cristo. ¿Y qué hizo Judas? Fue y se ahorcó. Eso es remordimiento. Arrepentimiento no solo es dolor por el pecado, es la determinación que tenemos de abandonar el pecado, de obedecer a Dios y luchar contra la corrupción que hay en nosotros. Una persona que no manifiesta interés en dejar su pecado, en luchar contra ellos, sino que prosigue en la práctica de ellos, está evidenciando un corazón no arrepentido y por lo tanto va camino al infierno. Primera a los Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero noten ahora, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre de Jesucristo. Esto erais, pero ya sois otra cosa. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etcétera. Versículo 21. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si no estamos luchando contra el pecado, es porque somos esclavos del pecado. Donde no hay una resistencia voluntaria y consciente contra el pecado, lo que tenemos es una persona que permanece bajo el poder del pecado. Hermanos, esta enseñanza no es muy popular hoy día. En muchos púlpitos de hoy se predica que se puede ser cristiano sin abandonar el pecado, que basta con una profesión de fe, con una declaración verbal de que creemos que Cristo es Dios hecho hombre y que murió por los pecados en una cruz. Eso es suficiente para ser salvos.
Y si preguntamos a estas personas, ¿pero qué de aquellos que habiendo hecho profesión de fe, continúan viviendo en pecado? Continúan siendo manejados por sus apetitos y deseos y no por la voluntad de Dios. ¿Saben lo que les responden? Esos son cristianos carnales. Cristianos carnales. Esta enseñanza nos dice que hay tres tipos de personas en el mundo: el hombre natural, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Y representan estos tres grupos a través de tres círculos. El hombre natural es representado por un círculo en el que Cristo está fuera, el yo del individuo está sentado en el trono del círculo y todas las áreas del individuo están hechas un desastre. Todas las áreas están en desorden. En segundo lugar tenemos al cristiano carnal. Este tiene en el círculo a Cristo dentro, pero no sentado en el trono. El yo sigue sentado en el trono. Y todas las áreas del individuo siguen en desorden. Y luego tenemos al hombre espiritual. Aquí tenemos ya por fin a Cristo sentado en el trono, el yo puesto al estrado del trono y todas las áreas del individuo en orden. Y nos preguntamos, ¿es esto lo que enseña la palabra de Dios? Cristo dice que aquellos que no están dedicados a mortificar sus pecados, a luchar contra ellos, terminarán en el infierno. No estamos negando con esto que el cristiano sea tentado, y fuertemente. Tampoco estamos negando que el pecado gane la batalla en ocasiones. Hermanos, diariamente el cristiano tiene motivos para ir delante de Dios en arrepentimiento. Diariamente. Nunca hemos enseñado perfeccionismo desde este púlpito. Nunca hemos dicho que se puede llegar a un nivel tal de crecimiento que ya no tengamos más problemas ni conflictos con el pecado. No, hermanos, eso solo ocurrirá cuando lleguemos al cielo. Pero debes saber que si no estás peleando contra el pecado, si no estás haciéndole la guerra abiertamente, amigo, vas camino al infierno. No basta con creer o profesar creer en Cristo. El Señor dijo explícitamente, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 es mucho más claro. Dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y eso ya de por sí implica una lucha. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu es contra la carne. Cuando Cristo dice allí que los que van a entrar en el cielo son aquellos que hacen la voluntad de Dios, está diciendo, son personas que tienen una lucha agónica en su interior. Son personas que tienen una lucha muerta en su corazón. Muchos me dirán en aquel día, pero Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos. En tu nombre no echamos fuera demonios. En tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. ¿Cuál es entonces la enseñanza de nuestro texto? Que debemos cesar de practicar el pecado o terminaremos en el infierno. Pero también enseña que debemos remover de nuestra vida todo aquello que puede ser ocasión de pecado para nosotros, no importa el costo. Este texto nos enseña a los cristianos ahora que debemos remover de nuestra vida todo aquello que puede ser ocasión de pecado, no importa el costo. En la mente del judío, la mano derecha y el ojo derecho eran los miembros más valiosos del cuerpo. El ojo derecho representaba para ellos la mejor visión. La mano derecha, la mayor habilidad. Lo que el Señor está diciendo aquí es que el cristiano está llamado a eliminar todo aquello que pueda ser motivo de pecado en su vida, no importa el costo que tenga que pagar. No importa qué tan valioso puede ser tal cosa para nosotros. La idea contenida en estas palabras es que debemos declararle la guerra al pecado, de tal manera que no importa lo doloroso que pueda resultar, o de las cosas valiosas de las que tengamos que deshacernos,
hemos de tener la firme resolución de no permitir que nada se interponga entre nosotros y la voluntad de Dios. Y noten, hermanos, que estamos hablando de una firme resolución. Cristo habla aquí de acciones rápidas y determinantes. Sácatelo el ojo, córtate la mano. No podemos tratar con nuestros pecados con guantes de seda, porque sus demandas son violentas. El pecado no es caballeroso cuando exige, y solo podremos oponernos a sus demandas cuando lo tratemos con firmeza. El Señor habla aquí de cortarnos la mano, sacarnos el ojo. Ambas acciones son dolorosas. Pero nada es más doloroso que traspasar la voluntad de Dios y pecar contra Él. Y mucho menos, nada es comparable con el dolor de ser arrojado en las llamas del infierno por los siglos de los siglos. Nada es comparable con ese dolor. Así que no importa cuán valioso pueda ser algo para ti, nada debe interponerse entre tú y Dios. ¿Qué dice Cristo? El que ama padre, madre, hijo, hija, mujer, esposo, esposa, más que a mí, no es digno de mí. Y llega más lejos y dice, el que ama su propia vida más que a mí, no es digno de mí. Cualquier cosa. Hermanos, la lucha contra el pecado es dolorosa. Muy dolorosa en ocasiones. Pero los que profesan ser cristianos tienen solo dos opciones. Escucha bien. Los que profesan ser cristianos tienen solo dos opciones. O luchan y continúan luchando hasta el fin, o terminan apostatando de la fe. Y tú serás mañana uno de aquellos de los que se dice, ¿te acuerdas de fulano? Qué celoso parecía en la iglesia, cómo predicaba el evangelio. Se fue al mundo. Se fue al mundo y está negando lo que una vez predicó. No, a mí no puede pasarme eso. Sí, a ti te va a pasar eso si no sigues luchando. Hermano, o sigues luchando o terminarás en apostasía. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, yo no golpeo al aire, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no vaya a ser que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ah, no, pero ahí se está hablando es de recompensa. No, hermanos, busque la palabra eliminar que aparece en el texto griego y compárela con todo el Nuevo Testamento y verá que lo que el apóstol Pablo está diciendo es, yo no quiero terminar en el infierno. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. En Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante dice el apóstol, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, no piensen únicamente en pecados sexuales, ese amor al dinero, ese trabajar y descuidar la familia, y descuidar el alma, y descuidar la iglesia, y descuidarlo todo por tener más, te llevará al infierno, porque dice la Biblia que por esas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 13? Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si no, moriréis. Moriréis. Y noten el balance ahí entre el yo y el Espíritu. Si por el Espíritu hacéis morir, ¿quién es que tiene la responsabilidad? El creyente. Si vosotros hacéis morir, ¿puede el creyente hacer eso por sus propias fuerzas? No, hermano, no. Necesitamos la gracia de Dios. Es por medio del Espíritu. Una cosa no anula la otra. Una cosa no anula la otra. Si por el Espíritu hacéis morir. Pastor, pero ¿cómo podemos reconciliar esta enseñanza que usted está dando en la mañana con la doctrina de la perseverancia final de los santos? No existe ningún conflicto entre este pasaje y la doctrina de la perseverancia final de los santos. Aquella doctrina que enseña que todo hombre una vez salvo, siempre salvo. Y no hay confusión aquí, no hay conflicto. Note en primer lugar que se está hablando de la perseverancia de los santos. Los que enseñan la doctrina del cristiano carnal enseñan la perseverancia de los impíos. Aquí estamos hablando de la perseverancia de los santos.
Y un hombre que no está luchando conscientemente con los pecados que residen en su corazón no es un santo y por lo tanto no podrá perseverar. Pero noten algo más. El que los cristianos perseveren en gracia es una obra de Dios. Por eso alguien ha dicho que en vez de llamarse la perseverancia de los santos, debería llamarse la preservación de Dios. Es Dios. Pero eso no elimina la responsabilidad que tiene el cristiano de perseverar. Hermanos, hay una tensión en la Escritura entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y no podemos anular ninguna de las dos cosas. Cristo dijo, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Eso no lo escribieron los pentecostales en la Biblia? ¿Eso no lo escribieron los arminianos en la Biblia? Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Los otros terminarán en el infierno. No importa cuántos años se pasaron aquí, cantando himnos o en cualquier otra iglesia. Ambas enseñanzas se encuentran en la palabra de Dios. Y sabes una cosa, todas estas advertencias que aparecen en las Escrituras son usadas por el Espíritu Santo para estimular al creyente a seguir perseverando, a no descuidar su vida de santidad, a que nadie se acomode en una silla diciendo ya yo fui salvo porque hace 5 años atrás hice una oración y pedí a Cristo que viniera a mi vida. Todas estas advertencias están allí, hermanos, para que no seamos presuntuosos. Una persona que vive practicando el pecado, que se deleita en el pecado, que no lucha contra el pecado, que no está mortificando el pecado, es un presuntuoso si cree que va camino al cielo. Porque Cristo dijo, sácatelo, córtate la mano, o serás echado en el infierno. Bien, hermanos, esto es lo que enseña el texto. Pero veamos ahora algunos principios que se derivan de esta enseñanza. Algunos principios que se derivan de esta enseñanza. En primer lugar, aprendemos de este texto y de la forma en que Cristo trata este asunto, que el pecado que reside en el corazón usará los miembros de nuestro cuerpo, usará nuestros sentidos para capturar nuestra voluntad. El pecado que reside en el corazón usará nuestros miembros, usará nuestros sentidos para capturar nuestra voluntad. Cristo habla aquí de mirar y tocar. Mirar y tocar. Dos acciones simples y moralmente neutras. No hay nada de malo en mirar. No hay nada de malo en tocar. En sí mismo son acciones moralmente neutras. Y Cristo está diciendo, por medio de esas dos acciones, el pecado que reside en tu corazón tratará de atrapar tu voluntad. Los apetitos del cuerpo. ¿Qué pasó con Eva? Eva vio la fruta y la codició. Ahora bien, hermanos, la codicia no reside en los ojos. Cristo dice que la codicia está en el corazón, no en los ojos. Pero el estímulo que levantó en ella la codicia entró por los ojos. Hermanos, cuidado con lo que ponemos delante de nuestros ojos. Hermanos, hermanas, cuidado con los ojos. Eva fue seducida a través de ese canal y lo mismo sucedió con David y con muchos otros cuyas historias se encuentran tanto dentro como fuera del récord bíblico. Debemos tomar la misma resolución que el salmista en el Salmo 101, versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Una resolución. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. O el pacto que hizo Job, dice él en el capítulo 31, versículo 1, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Yo hice un pacto con mis ojos. Hermanos, hermanas, no jueguen con fuego. Muchos gigantes fueron reducidos a un pedazo de pan a causa de lo que vieron sus ojos. ¿Por qué tú piensas que eres más fuerte que ellos?
Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, dice Cristo, y échalo de ti. ¿Qué significa esto en la práctica? Para algunos significará sacar la televisión de la casa, para otros dejar de leer ciertas secciones del periódico, dejar de visitar algunos clubes de video, dejar de leer ciertos libros. Si no puedes gobernar lo que tus ojos ven o lo que tus hijos ven, sácalo, dice el Señor. Sácalo, porque terminarás en el infierno. Hermanos, estas palabras son muy duras, tajantes. Yo sé que algunos de ustedes tienen un buen apetito intelectual. No critico a los que tengan un buen apetito intelectual. Cristo dice que debemos amar al Señor con toda nuestra mente. Pero escúchenme bien. Escúchenme bien. Si ese último libro que ha ganado muchos premios, y no me refiero a ninguno en específico, y cuyo autor es famoso por ser un buen escritor, te es ocasión de caer, genera pensamientos impuros en tu corazón con todo y su ropaje intelectual, échalo de ti, porque te es mejor ser tenido por ignorante y no ser echado con todo tu intelecto en el infierno. Hermanos, hay cosas que no se pueden leer. Hay biografías que no se pueden leer. Hay historias escandalosas que no edifican el alma. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, dice el Señor. Porque el pecado que reside en tu corazón usará tus miembros para capturar tu voluntad. En segundo lugar, aprendemos de este texto que el alma del hombre es mucho más importante que el cuerpo. Aprendemos de este texto que el alma del hombre es mucho más importante que el cuerpo. El Señor dice aquí que es más terrible ser echado en el infierno con los dos ojos y con las dos manos que entrar en el reino de Dios manco y tuerto. Es más terrible. Perder el alma es lo más terrible que puede pasarle a un ser humano. El Señor dijo en una ocasión, ¿qué aprovechará al hombre si ganare el mundo entero, y perdiere su alma? ¿De qué le servirá todo lo que pudo acumular cuando sea arrojado en el infierno? Nada hemos traído a este mundo, dice Pablo, y sin duda, nada podremos sacar de él. Lo único que cuenta es el alma. Y lo que el Señor está diciendo aquí es que no importa lo que tengas que perder, piérdelo, pero no pierdas tu alma. No importa lo que tengas que perder, piérdelo, pero no pierdas tu alma. Es sorprendente ver cuán renuente es el hombre a hacerle algún bien a su alma imperecedera, mientras al mismo tiempo se preocupa diligentemente por cuidar este cuerpo que perece. Descuida el alma, cuida el cuerpo. Desde que siente una pequeña molestia comienza a preocuparse. Y si el asunto persiste, de una vez hace cita con el médico. Y se cuida de no visitar ningún sitio que pueda estar contaminado de alguna plaga. Pero no mueven un dedo para cuidar su alma. Un dedo. No se preocupan cuando perciben que alguna plaga espiritual ha afectado su corazón. No se apartan de aquellos lugares, de aquellas conversaciones, de aquellas compañías que pueden infectar el alma. Mucho menos se afanan por usar los remedios que Dios ha provisto para sanar las enfermedades espirituales. Amigo, todos nosotros tenemos una cita con la muerte. Algún día nuestro cuerpo se pudrirá en un ataúd, y no importa cuántos logros hayamos alcanzado, ni siquiera cuán saludable pudimos mantenernos a lo largo de nuestra vida, lo único que constará en aquel día es el estado del alma. ¿No es entonces insensato afanarse tanto por el cuerpo mientras descuidamos el alma? Esa fue la insensatez del rico que Cristo usó de ejemplo en Lucas capítulo 12.
Lucas capítulo 12, versículo 16 en adelante. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Era un hombre hábil para los negocios. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Era un hombre previsor. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este hombre lo tenía todo previsto, menos una cosa, la muerte. Era lo único que no había previsto. Y un hombre que no prevé la muerte es un tonto. No importa cuánto sea tenido por exitoso a los ojos de los hombres. Cristo dice aquí que es un necio. Y si Cristo dice que es un necio, no le dé más vuelta, es un necio. Es un necio. ¿Quién es el hombre insensato? Aquel que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Aquel que se pasa la vida cuidando este cuerpo, que tarde o temprano será comida de gusanos, pero no mantiene un cuidado mucho mayor por el bienestar de su alma. Ese es un tonto. Hermanos, ¿cuántas horas pasamos al día alimentando este cuerpo? Vistiéndolo, adornándolo, cuidándolo, proveyéndole descanso. Y yo te pregunto, ¿es así también, hermano, hermana mía, la dedicación con que cuidas tu alma? ¿Cuánto tiempo dedicas a alimentar diariamente tu alma a través de una lectura concienzuda de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas al día? ¿Cuán rápido te pones en acción cuando percibes que alguna plaga ha infectado tu alma? Cuando percibes apatía en el corazón, ¿cuán rápido acudes a Dios en arrepentimiento cuando sabes que el pecado ha vencido tu voluntad? ¿Cuán rápido quieres estar en paz con Dios? Y decir, oh Señor, el pecado me ha vencido. He hecho lo malo delante de tus ojos. He pecado horriblemente contra ti. ¿Cuán rápido haces eso, hermano? No lo olvides, el bienestar del alma es más importante que el bienestar del cuerpo. Eso es lo que Cristo está enseñando aquí. En tercer lugar, este pasaje también nos enseña que Cristo creía en la existencia de un lugar eterno de condenación llamado el infierno. Este texto también nos enseña que Cristo creía en la existencia de un lugar eterno de condenación llamado el infierno. 2 veces el Señor menciona la misma advertencia. Sácate el ojo, córtate la mano, no sea que teniendo ambas cosas seas echado al infierno. En otra ocasión el Señor dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amigos, si no hubiese un infierno, la encarnación de Cristo y su muerte en la cruz no tendrían ningún sentido. Dentro de pocos días estaremos celebrando la Navidad. Y este es un buen momento para preguntarnos, ¿para qué vino Cristo al mundo? ¿Era realmente necesario que la segunda persona de la Trinidad se hiciese hombre? Y más aún que se humillara hasta la muerte, ¿era necesario que Cristo muriera en la cruz como si fuera un criminal? Mi amigo, si quieres percibir la magnitud del peligro que te rodea, contémplalo a la luz de lo que Dios estuvo dispuesto a hacer con tal de rescatarnos de ese peligro. Algún día todos compareceremos ante el augusto tribunal de Dios. Y en aquel día solo serán oídos 2 veredictos. Dice el Señor en Mateo capítulo 25, versículo 46, los justos irán a la vida eterna,
los injustos al castigo eterno. Y dice el profeta Daniel en Daniel capítulo 12, versículo 2, lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para dormir eterna, no, para vergüenza y confusión perpetua. Perpetua. Ah, pero yo he oído que algunos enseñan que tal cosa no existe, que un Dios de amor no puede enviar a sus criaturas al infierno. Sí, mi amigo, sabemos que algunas sectas falsas enseñan tal cosa, pero aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, aquel que no puede mentir, dice en su palabra que es mejor perder los miembros más valiosos del cuerpo y no ser arrojado completico en el infierno. Ya depende de ti creerle a los testigos de Jehová o creerle a Cristo. Dice en Apocalipsis capítulo 14, el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Y cuando el Señor dijo a sus discípulos, uno de vosotros me va a entregar, dijo, ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Si lo que hay después de la muerte para el impío es la inconsciencia, él caerá en un estado similar al que tenía antes de haber nacido. Pero Cristo dice, no, mejor le fuera no haber nacido, porque no es a la inconsciencia que va, es a una vergüenza y confusión perpetua. Sí, mi amigo, existe un infierno porque es lo único que puede castigar el pecado que el hombre ha cometido contra un Dios infinito. ¿Y es justo, pastor, que un hombre peque en esta vida temporal y sea castigado eternamente? Sí, es justo. Porque el castigo por la culpa no se mide por la culpa cometida, sino por el tamaño de aquel que fue ofendido por la culpa. No es lo mismo matar un perro que matar a un hombre, y aún la justicia humana reconoce tal cosa. ¿Cuánto tiempo le lleva a un hombre matar a otro? Pegarle un balazo en la cabeza solo lleva 2 segundos, pero los hombres le dan cadena perpetua. Pecar contra Dios solo tiene un castigo posible, el infierno por toda la eternidad. Y Cristo dice, no le teman a aquellos que pueden matar el cuerpo, el alma no pueden matar, temedle más bien, jóvenes, escúchenme, témanle a aquel que puede echar tu cuerpo y tu alma en el infierno. Así de vigoroso y rozagante que tienes el cuerpo y piensas que tienes la vida por delante, escúchame, te echarán en el infierno por toda la eternidad. No es agradable hablar de estas cosas, pero qué falto de amor seríamos si no advirtiéramos a los hombres, huid de la ciudad de la destrucción. Ese Dios de amor proveyó una puerta de escape. Por amor envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, a pagar la deuda del hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios no podía moverlo a rebajar sus demandas de justicia perfecta, eso no, pero sí lo movió a proveer él mismo el pago que esa justicia requería. Cristo murió en una cruz por nuestros pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y finalmente, hermanos, aprendemos de este texto que el obstáculo principal que impide al hombre aceptar el Evangelio y venir a Cristo es su pecado. El obstáculo principal que impide al hombre aceptar el Evangelio y venir a Cristo es el pecado. Los hombres ponen todo tipo de excusas para rechazar el Evangelio. Algunas son de índole intelectual. Es que esto no me convence. Mi intelecto está muy por encima de esas cosas. Otras excusas son de índole religioso. Yo tengo mi religión, así fue enseñado, así moriré. Todo esto tiene algo de verdad, pero en el fondo, el problema está en esto que Cristo dice en nuestro pasaje. Ahí está el problema. El problema del pecador es que no desea abandonar su pecado. No importa cuán inteligente diga que es y cuántas excusas intelectuales ponga.
Su problema es no quiere abandonar su pecado. No desea echar a un lado aquello que constituye en este momento su deleite. Ese es todo su problema. Cristo dice aquí, echa fuera tales cosas o serás arrojado en el infierno. ¿Qué deducimos de todo esto? Deducimos que el problema radica allí, en la renuencia de echar fuera esas cosas. Y todas las excusas que ponen es escondiendo ese problema. Aman su pecado. Por eso no vienen a Cristo. No es que esto es demasiado ilógico. Es que aman su maldad. Pueden decir lo que quieran. Pueden adornar sus excusas con el ropaje que deseen. Pero saben que en el fondo no están dispuestos siquiera a considerar la fe cristiana porque no desean abandonar sus pecados. Escuchen, amigos míos, el llamado de Dios por medio del profeta Isaías. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Ven una vez más el mismo asunto? El problema del pecador no está en su intelecto, ni mucho menos en su celo religioso. El problema radica en que es renuente a abandonar sus iniquidades, sus caminos. Es cierto que el intelecto del hombre natural se ha embotado y que no puede entender la palabra de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero yo me pregunto, ¿qué es lo que ha embotado el intelecto del pecador? ¿Qué es lo que lo ha embotado? Su amor por el pecado. Dice en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué hay ignorancia? Por la dureza de su corazón. Hermanos, amigos, el pecado endurece el corazón, el pecado entenebrece el entendimiento, y mientras más practica una persona el pecado, más dureza y más tontera tiene en el razonamiento. ¿Por qué no vienen a Cristo? Porque aman sus pecados. No den más excusa. No den más excusas, no te arrepientes porque no quieres dar vuelta atrás a tu pecado, quieres seguir disfrutando, eres como Faraón. Cuando Dios le envió a Faraón una plaga de ranas y Faraón se convenció de que debía humillarse delante de Dios, Moisés le dijo, dime, ¿cuándo quieres que ore para que Dios te quite las ranas? ¿Sabe lo que respondió ese insensato? Mañana. Mañana, yo quiero un día más con mis ranas, yo quiero tener ranas en mis aposentos, yo quiero tener ranas en mi cocina, en todas partes, yo quiero mis ranas. Jóvenes, ¿saben por qué no se arrepienten de sus pecados? No es porque este asunto les parece muy aburrido. Es que tienen en el corazón la idea vendida por el diablo de que si se arrepienten de sus pecados ya no disfrutarán la vida y están diciendo, sí, algún día quiero seguir con mis ranas. Eso tiene dos problemas. En primer lugar, que el pecado es un engaño. No es verdad que el pecado da la felicidad. Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tú no sabes lo que es vivir si no te has arrepentido. Tu vida es un infierno aquí. Sí, disfruta 5 minutos en una fiesta. ¿Y qué pasa después? Tu vida es una vida vacía, sin sentido. Eso no es vivir. Una persona que no tiene esperanza para después de la muerte no está viviendo. Es un tonto, es un insensato. Y créanme que hablo así porque quiero impactar tu corazón, porque quisiera meter la palabra de Dios en tu alma, porque no quiero que te vayas al infierno. No es mi deseo ofender a nadie, no es mi deseo llegar a mi casa con la garganta ronca, es que no quiero que perezcas en tu pecado, porque te lamentarás por la eternidad de haber nacido. Cuando tu porción día tras día, hora tras hora, segundo tras segundo, sean los gritos de los condenados, la presencia del diablo y sus ángeles y las propias angustias de tu conciencia. Y qué terrible será entender en este momento que todo esto era verdad
y que eso no acabará por los siglos de los siglos. Y el otro problema, jovencito, es que la muerte no manda aviso. Joven, escúchenme, adultos, escúchenme, puede ser la última prédica que Dios te permite escuchar en el resto de tu vida. Esta puede ser la última oportunidad de arrepentimiento. Y Cristo está diciendo, venid a mí, a ti, trabajados y cargados, yo los haré descansar. Cristo no está diciendo, santifíquense primero y vengan a mí. No, esa no es la enseñanza del texto. Cristo está diciendo, venid a mí, sí, con la disposición de abandonar el pecado. Pero ¿quién puede abandonar el pecado por sus propias fuerzas? Nadie. Ni siquiera los cristianos que ya tienen el Espíritu Santo pueden hacerlo sin la gracia de Dios. Y día tras día tienen que orar como en el Padre Nuestro se nos enseña, líbrame del mal, no me dejes caer en pecado, porque si fuera por mí, si Dios retirara la gracia de mi vida un segundo, yo tengo la plena convicción de que yo me apartaría de la fe y me convertiría en un perverso. ¿Estoy completamente convencido de eso? ¿O no conoceré yo el monstruo que habita en mi propio corazón? Pero amigo, Cristo es un poderoso Salvador, que no solo puede darte la salvación cuando se la pidas, no, hasta la fe que necesitas para creer. Ve donde Dios, ve donde Cristo, con aquella oración del hombre que le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad, porque Cristo es un poderoso Salvador y Dios lo puso en el cielo para dar fe y arrepentimiento. Cristo puede salvarte. Él tiene poder para hacerlo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, cuánto nos dolería que algunos aquí, al escuchar estas cosas, reaccionaran como aquellos discípulos, que al escuchar el sermón del pan de vida dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y abandonaron a Cristo. En cambio te pedimos que por tu Santo Espíritu, oh Señor, muchos aquí puedan tener la disposición del apóstol Pedro. ¿A quién iremos? Si solo tú, oh Señor, tienes palabras de vida eterna. Padre, permite que muchos aquí, endurecidos en su corazón, incluso algunos que engañándose a sí mismos se llaman hermanos, vengan en este día al arrepentimiento, con la disposición de abandonar sus pecados, de luchar contra ellos. Sabemos, oh Señor, que vida perfecta no la tendremos nunca. Sabemos que tendremos que luchar con esa maldad que reside en nosotros, diariamente con el pecado que nos trata de envolver y que muchas veces tendremos que venir llorando ante ti diciendo, Dios, perdóname porque pequé. Sabemos que esa es la porción que nos corresponde en esta vida hasta que lleguemos a la Canaán celestial. Pero sabemos también, oh Señor, que el cristiano verdadero lucha con su pecado, lucha con las pasiones que residen en sus miembros. Ayúdanos, oh Señor, para poder tener cada vez más victoria sobre el pecado y de ese modo poder glorificarte a ti con más esplendor. Padre, sé con esta iglesia y grabe estas palabras en los corazones de cada uno de nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús.